Hoy, en 678, la disputa de ayer, hoy y siempre. Gobiernos versus corporaciones. Los representantes de lo que podríamos llamar el establishment de Argentina, ¿sí? Reunidos en el foro Convergencia Empresaria, difundieron ayer un documento de 21 puntos titulado Bases para la formulación política del Estado. ¡Wow! En ese documento, sí, estos empresarios piden, escucha esto, que el Estado no intervenga en la economía. Nosotros creemos que la pobreza y la exclusión se combate con la creación de empleo genuino. Para que haya la creación de empleo genuino tiene que haber primero inversiones. Para que haya inversiones tiene que haber condiciones para la inversión. En la medida que no las haya, eso es difícil que se llegue al objetivo final de exclusión. Es difícil que se llegue al objetivo final de exclusión. Los empresarios siempre están pidiendo, reclamando y recibiendo. A veces uno se pregunta qué más quieren. Es un poco exagerado lo que plantean permanentemente. A mí no me gustan en su actitud siempre dependiente del Estado, siempre sacándole ventajas, siempre colocándose además en un lugar en el que ellos dan las instrucciones de cómo deberían ser las cosas. Ahora, todas las instrucciones que dan, todo lo que sugieren es a favor de ellos. Nos visitan los economistas Andrés Aciaín y Pablo Tigani. Polémicas declaraciones de Macri. En el fondo, a todas las mujeres les gusta que le digan un piropo. Aquellas que dicen que no me ofenden, no les creo nada. No puedo nada más lindo que te digan qué linda sos, por más que esté acompañado de una grosería, así, que no sé, te digan qué lindo culo que tenés, pero sí, está todo bien. Por más que esté acompañado de una grosería, así, no sé, te digan qué lindo culo que tenés, pero sí, está todo bien. Los medios opositores se burlan de Aníbal Fernández porque fue asaltado. TN.com. Le robaron la sensación. En perfil. La sensación de Aníbal Fernández. Le robaron el auto. En Infobae.com. La sensación de inseguridad llegó hasta Aníbal Fernández. Tweet del periodista de TN, Gustavo Tubio. Decime qué se siente. Aníbal Fernández fue víctima de la sensación de inseguridad. En 3, 2, 1. Los chorros usaban gorritas de Clarín. Fíjate, inseguridad, esta vez les tocó a Aníbal F. y Aníbal Fernández y a la mujer de la nata, ¿sí? Vamos a ver la segunda parte que tiene en esta sección que se llama Me Indigna. Sí. TN siempre, y donde le pide a la gente que opine sobre la noticia. Sí. Y le propone, me importa, me gusta, me aburre, me da igual o me indigna. En este caso se indigna. En este caso vamos a ver, la inseguridad, asaltaron a la mujer de Jorge Lanate, ¿no? Me indigna, 77%. Y en el caso de... Vamos a ver el caso de Aníbal, ¿qué sentís? ¿Compartís tu opinión? Me gusta, 76%. ¿Lo robaron? Me gusta. Y esto otro, disfrutan que lo hayan robado. Vamos, exactamente. Elecciones 2015. Se lanzó la interna de UNEN. El Frente Amplio UNEN, ¿con o sin Macri? No, sin Macri. ¿Está la opción de armar un frente común con el PRO, por ejemplo, con Macri? Sí. No veo ninguna posibilidad cierta de confluencia con el espacio de Mauricio Macri. Vos decís que con Macri por ahí vas a caminar por Florida. No, yo lo digo, voy a caminar con Florida. Yo digo, en un escenario de segunda vuelta habría que verlo. En lo que ocurre con el PRO pueden ser materia de diálogo para un posible balotaje. Electoralmente no tenemos ningún contacto para poder realmente pensar en una alianza con Macri. El diario La Nación y su curiosa interpretación de la palabra crisis. Tweet de Demián. Se agrava la crisis. Locomotoras y coches 0 kilómetro para una línea completa. Y en el diario La Nación, crisis en el transporte. Nuevos trenes para la línea San Martín. El día miércoles seguramente estaremos inaugurando con la Presidenta de la República esta primera línea totalmente renovada. Estamos poniendo los 160 coches nuevos a funcionar a partir de la semana próxima. Si arriba ya no hay un pie, ni abajo hay una cabeza, ya nos podemos mover y ganarle a la tristeza. Si llegamos hasta aquí, es que esto recién empieza. Necesitamos unión y vencer la indiferencia. Si enciendes mi amor, volveré a brillar. Si probas te aviso que te va a gustar.
Otro día de descomunales notis. 1. Lo que nadie pregunta. Yo creo que nunca un código penal se hizo en la esquina, ni discutiendo en los medios de comunicación. Así es en todos los países del mundo. Yo no conozco un código penal que se haya fabricado en las esquinas ni en las plazas, ¿no? Ese basismo penal es un invento, ¿no? Es imposible llevar eso a la práctica. Sin embargo, ha ocurrido que los partidos, tanto de Gil Lavedra como de Pinedo, le han soltado la mano por este código penal. Ya se arrepentirá. Ya se arrepentirá. El Código Penal es el acuerdo de convivencia en paz de un país, de una sociedad. Entonces hay que trabajar por lo menos de buena fe y respetando al otro, respetándolo intelectualmente, como persona. ¿Se sintió que le faltaba el respeto en estos meses? Muchas cosas sí, porque hubo muchas mentiras. ¿Qué le parece? ¿Es un testimonio, un supuesto sicario, hablando con esta nueva ley, salgo en 2 minutos, algo así? Dice. ¿Qué pensás que pasaría si te agarran? ¿Con la ley nueva? Salgo en 2 minutos. El supuesto sicario, que yo ni siquiera sé si sería un sicario. No creo que ni muchos sicarios serios anden en la tele. Es raro, ¿no? Un sicario en televisión. Es un poco raro. ¿Pudo escuchar en alguna oportunidad algún diputado decir que Videla, de estar vivo con este nuevo Código Penal, quedaría en libertad? Videla, si estuviera vivo, quedarían en libertad con el nuevo Código Penal. No, pero esto, honestamente, no creo que uno pueda tomarlo con seriedad, este tipo de manifestaciones, ¿no? Son manifestaciones de naturaleza política que poco tienen que ver con la realidad de un código que demanda una lectura. Han sido diputados nacionales quienes dijeron eso. Una lectura, yo diría, más ilustrada, una lectura más especializada. 2. Medidas para potenciar la producción de biodiesel. El día de ayer habló la presidenta de la Nación y se refirió a distintas cuestiones, básicamente la exhibición del impuesto a quienes produzcan biodiesel. Exactamente, porque saben ustedes que hay restricciones en el mercado europeo para el ingreso de este combustible que se genera en el país y para facilitar la comercialización se decide esta exhibición temporaria de impuestos. 3. ¡Mamá! ¡Sigue! Editorial Central de Fontevecchia. Se ocupa de mí. En el semanario Perfil, editorial de Jorge Fontevecchia. El periodismo militante de Diego Birtz no milita como lo hacían Sarmiento o el diario La Vanguardia del Partido Socialista dirigido por Juan B. Justo. Fiel a una estética actual, Birtz mezcla desembosadamente ficción y humor con golpes de sonido dramatizantes de los policiales en la serie La Ley y el Orden de Universal, con la voz acusmática de un locutor de kermés que pareciera reírse de lo que narra. Este es el show, intenta indicar. 4. El éxito del Encuentro Federal de la Palabra disgustó sobremanera a los muchachos de Clarín. Descubrí algo levemente desagradable. Ayer una nota en diario Clarín acerca de la no repercusión del Encuentro de la Palabra en Tecnópolis. Dice, Encuentro de la Palabra, ni la política ni los autores sedujeron al público. El feriado tampoco ayudó, hubo menos de 25 personas por actividad. Yo concurrí a una pequeña actividad, una charla acerca de influencias para la comedia, y tuve la oportunidad de ver la charla que antecedía a la que iba a dar yo y la que posterior. En ambas quedó gente fuera. Y en el parque había más gente, no es que toda la gente que llenó... Y estamos hablando de un promedio de arriba de 200 personas en cada charla. Había gente en el piso, tengo fotos. Lo increíble es que mi socio, Diego Fernández, con quien hago el espectáculo, hizo stand-up 2.000 personas. Hay un video en Instagram donde puede verse que está lleno lo que es el escenario principal. Realmente no entiendo el objeto o el sentido de algo que fue bastante plural. Hacer una nota que no es que es mentira, es ciencia ficción. O sea, estuve ahí, no sé qué más decir. ¿Es necesario poner menos de 25 personas por actividad? Es una cosa absurdamente. Digo, no hay ni 25 personas trabajando en Tecnópolis, ¿me entendés? Claro. Hay muchísima más. Absurdo. 5. No tenemos el monopolio de los hallazgos de archivo. Miren este de Víctor Hugo. ¿Cómo hacen los Mariño, los Mañeto para tener toda esa gente que es capaz de interpretar lo que ellos quieren decir de esta manera y sin tener que dar la cara, tener quienes lo hagan por ello? ¿Qué hacer frente a todo eso? Se preguntaba esta misma semana el expresidente Lula. Eu me dei conta, as pessoas se clamavam, Lula está sempre em palanco, Lula fala toda hora, Lula fala 8 vezes por dia, Lula fala... Ô meu filho, mas se eu não falar, quem vai falar? Os meus opositores? Eu tenho que falar 10 vezes por dia, 15 vezes por dia, a Dilma tem que falar, os ministros têm que falar, nós temos que disputar espaço. Porque a tentativa de vender coisas que não são verdadeiras é fantástica. E eu me dei conta que
que se a gente não for agressivo numa política de comunicação para dizer o que está acontecendo, daí eu acho que nós perdemos um tempo precioso em não fazer a discussão sobre o marco regulatório, sabe, da comunicação nesse país. Perdemos um tempo precioso, ou seja, eu espero que em algum momento a gente retome essa discussão. 6. No tenemos el monopolio, junto a Víctor Hugo, de los hallazgos de archivo. Miren este de piña. Una joyita que encontramos en el canal, un momento alegre del programa de Grondona, donde los privatizadores están festejando las futuras ganancias de la empresa telefónica que supuestamente se iba a hacer cargo de los teléfonos de la empresa Bell. Bueno, estamos esta noche para empezar el programa con María Julia del Sogaray a mi derecha y los adjudicatarios de la telefónica y la Bell. María Julia, te voy a ser sincero con vos. No es un homenaje a María Julia, es un reportaje a María Julia. Y es un debate con María Julia. Un debate. Uno más. Te voy a hacer un homenaje alguna vez cuando seamos dos viejitos. Que has hecho mucho por el país. Te voy a hacer un homenaje alguna vez cuando seamos dos viejitos. Que has hecho mucho por el país. Ahí te voy a hacer un homenaje. Todavía no te lo hago. Bueno, ¿está bien? vamos a llegar. Bueno, muy bien. En un momento dado hubo que modificar el pliego para permitir el ingreso de determinadas compañías europeas, no Telefónica, que estaba ya adentro. En otro momento dado hubo que darle la oportunidad de competir a las compañías americanas y nadie tuvo miedo a la competencia. Nadie objetó que se permitiera entrar a los otros y eso realmente se los agradezco porque nos dio un mecanismo mucho más dinámico, mucho más transparente y mucho más provechoso para nosotros. Enamora 678, tu sintonía fina de amor. Tell you what I'm doing this weekend. I'm getting laid. 1990s and nobody is getting laid. I'm the only man in America who was getting laid this weekend, and I haven't been laid that much. 6 girls in college, maybe 7. How long have you been standing there? Forever. What did you hear me just say? 6 girls in college, maybe 7. 7. 8! Compatriotas de la Patria Grande, bienvenidos a otra emisión de 678 en el aniversario del natalicio de dos colaboradores de este programa como son Immanuel Kant y Vladimir Ilich Ulyanov. Buenas noches, compañeros columnistas del panel. Buenas noches, invitados. Voy a presentar a dos invitados que son dos rarezas realmente, puesto que no solo hablan de economía, sino que saben de eso. Bienvenido, Pablo Tigani. Voy a presentarlo. Pablo Tigani es economista, es doctorado en Ciencia Política, máster en Política Económica Internacional, es presidente de la consultora ACER, es profesor titular de la Cátedra de Análisis Económico, de la Maestría de la Universidad Politécnica de Madrid, y todo así, un largo rato, podemos consignar de su autoría 5 libros y más de 700 artículos en diversos medios. Muchas gracias, Pablo, por estar aquí. Del otro lado tengo a alguien que, pese a tener el pelo largo, cosa que es una mala costumbre, por cierto, es otro reputado economista. Bienvenido, Andrés Aciaín. Andrés es economista, es director del Centro de Estudios Económicos y Sociales, CESO, es Calabrini Ortiz, es miembro de la Cátedra Nacional de Economía Arturo Jauretche, es profesor de Crecimiento Económico en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA y mucho más. Muchas gracias por estar aquí. Vamos a ir al primero de nuestros informes, que tiene que ver con una vieja disputa, aquella que opone a las corporaciones frente al Estado. Se supone que vamos a dejar un mejor país, dijo una gran dirigente argentina. Hay 21 puntos de exigencia del otro lado y además hay algún que otro hallazgo de bajada de línea. Vamos al primer informe. La disputa de ayer, hoy y siempre. Gobierno versus corporaciones. Es la disputa de siempre y de ella depende el bienestar de los ciudadanos. En este nuevo capítulo, el sector hegemónico del empresariado argentino presentó al gobierno, votado por el 54% de la población, 21 puntos de exigencias, algunos como mínimo curiosos. Tapa del diario La Nación de hoy. Inédita propuesta empresarial para consensuar políticas de Estado. Acuerdo. Insta a luchar contra la inflación, respetar la independencia judicial y garantizar
la libertad de prensa. Adhirieron cámaras de la industria, el campo, el comercio y la banca. Los representantes de lo que podríamos llamar el establishment de Argentina, ¿sí? Reunidos en el foro Convergencia Empresaria, difundieron ayer un documento de 21 puntos titulado Bases para la formulación política del Estado. ¡Wow! Que me suena choreo eso. ¡Wow! me suena que me están mintiendo. A mí me suena a que quieren mojar la cuchara y ponerla bien a fondo, ¿no? Y sacar bastante de ahí. En ese documento, sí, estos empresarios piden, escucha esto, que el Estado no intervenga en la economía. Todos los sectores empresarios estaban todos presentes para hacer un documento común, reclamarle al gobierno bajar la inflación, decir que ellos no son la causa de la inflación. La mejor forma de convivir con alto crecimiento es con baja inflación. ¿Sí? No es necesario tener bajo crecimiento para tener baja inflación. Así que creo que esto es fundamental que quede absolutamente claro. A ver, ¿son las empresas las formadoras de precios? He observado determinado tipo de opiniones respecto a este documento de algunos de los miembros que han participado en su diseño y elaboración. Y en el caso concreto, desde el punto de vista de inflación, la mejor contribución que pueden hacer los empresarios es no aumentar los precios de los bienes y servicios que producen. Creo que esa es la mejor contribución que pueden hacer. Los empresarios siempre están pidiendo, reclamando y recibiendo. A veces uno se pregunta qué más quieren. Es un poco exagerado lo que plantean permanentemente. A mí no me gustan en su actitud siempre dependiente del Estado, siempre sacándole ventajas, siempre colocándose además en un lugar en el que ellos dan las instrucciones de cómo deberían ser las cosas. Ahora, todas las instrucciones que dan, todo lo que sugieren es a favor de ellos. Nosotros creemos que la pobreza y la exclusión se combate con la creación de empleo genuino. Para que haya la creación de empleo genuino tiene que haber primero inversiones. Para que haya inversiones tiene que haber condiciones para la inversión. En la medida que no las haya, es difícil que se llegue al objetivo final de exclusión. Es difícil que se llegue al objetivo final de exclusión. Si hay 400.000 millones de dólares, algunos dicen que muchos más afuera, no son los trabajadores los que los sacan, son los empresarios. Entonces, viviendo entre la fuga de capitales, los pedidos prebendarios que le sacan a los gobiernos de facto, a los gobiernos democráticos, el hecho de que siempre están con el garrote de la estabilidad laboral, de las posibilidades de dar trabajo, de lo que se golpea en el pecho, todo lo que sacan como ventaja, a mí me da la sensación que crea una clase demasiado parásita en el fondo del Estado. Quieren que el Estado no intervenga, eso sí, que les dé, que les preste, que no les cobre, que se haga cargo de sus deudas internacionales, siempre que le dé, siempre recibir. Y a nuestra parte nos comprometemos a todo lo que sea inversión, riesgo, investigación, todo lo que lleva adelante la actividad privada en Argentina. Volvimos a la especulación, no en el caso del campo, pero conviene acá más especular de lo que va a ser la inflación o el dólar que producir o industrializar productos o fabricar cosas. Conviene acá más especular de lo que va a ser la inflación o el dólar que producir o industrializar productos o fabricar cosas. Las principales entidades patronales del país, un diagnóstico y recetas propios de otros años, ¿no? Pidiendo menor intervención del Estado en la economía, siendo que esa intervención del Estado en la economía lo que permitió es que esas mismas empresas tuvieran rentabilidades extraordinarias todos estos años, ¿no? Tanto el campo como la industria como los bancos, grandes rentabilidades todos estos años, en comparación y sobre todo respecto a lo que pasaba en los 90, donde le fue tan mal a muchos de ellos, ¿no? Bueno, pero a pesar de eso quieren volver, parece, al pasado. ¿Ustedes han escuchado autocrítica de algún sector económico, empresarial, por el rol, o bancos, por ejemplo, el rol que jugaron? No hablo de tiempos duros y trágicos. Hablo simplemente de acá cerquita, de la década del 90, cuando quedamos todos con el que te dije mirando al norte. La verdad que me gustaría decir que todos cooperaron y se mataron junto a nosotros para lograr estas cosas. Pero la verdad que desde muchos sectores muy beneficiados, cuando han podido ponernos un palo en la rueda lo ponen y todavía lo siguen haciendo. Por eso yo le pido a todos los argentinos que reflexionemos juntos para que cada vez seamos un poquito mejor. Dignos de destacarse los ejemplos que da el presidente de la sociedad rural
respecto de la situación del campo por esos lares. Frente a la evidencia que el modelo que se aplicó en el 2006 no funciona, tenemos que hacer algo diferente. Algo diferente es lo que están haciendo nuestros competidores, Uruguay, Paraguay, Brasil. Cuanto más se exporta, más se produce. Una huelga general de trabajadores ha paralizado Paraguay. Distintos frentes de trabajadores del campo se movilizaron en Asunción. Reclaman desde mejoras en la educación y un reajuste de los salarios hasta una reforma agraria y el fin del modelo agroexportador. Tenemos que hacer algo diferente. Algo diferente es lo que están haciendo nuestros competidores, Uruguay, Paraguay, Brasil. Cuanto más se exporta, más se produce. Nuestro reclamo es el modelo de producción en contra, que nos deja más pobres cada día más, a los pobres, la mayoría, y más rico a una minoría. Tenemos que hacer algo diferente. Algo diferente es lo que están haciendo nuestros competidores, Uruguay, Paraguay, Brasil. El último domingo en Bajada de Línea, cada día está mejor. Víctor Hugo presentó archivos que invitan a reflexionar acerca de dónde está y qué pretende. El poder real. Hemos localizado una película que se estrenó en estos días en España, muy interesante. Una mosca en una botella de Coca-Cola, es el título de esa película. Brasil, único país. La gran hospitalidad del gobierno y del pueblo de Austria. ¿Quién elige a los presidentes? ¿La ciudadanía o los medios de comunicación? Alguien dijo que en los Estados Unidos se puede escribir contra el presidente demócrata o contra el presidente republicano, pero nunca se podrá publicar la noticia de que se haya descubierto una mosca en una botella de Coca-Cola. El ejemplo italiano es paradigmático. Allí el magnate de los medios, Silvio Berlusconi, montó un partido y llegó a presidente. En Estados Unidos, Rupert Murdoch, gracias a la Fox, es uno de los hombres más poderosos del país y ha creado figuras políticas republicanas como Sarah Palin o Rick Santorum. Stop it. That you're representing me and you're representing my campaign. Stop it. ¿Quién se atrevería a enseñar la mosca en la botella de Coca-Cola? El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela manifiesta su más firme rechazo ante la publicación en la primera página del diario El País de España de una grotesca fotografía falsamente atribuida a nuestro presidente Hugo Chávez. En muchas redacciones hay auténticas consignas sobre cómo informar sobre determinados países de América Latina. Yo esto lo he vivido dentro de una redacción, de un medio de comunicación, en el Grupo Prisa, cuando trabajaba allí. Por ejemplo, en 2002, cuando se produjo un intento de golpe de Estado contra el gobierno de Hugo Chávez, por aquel entonces, que el diario El País, al día siguiente, publicó un editorial que creo recordar se titulaba Golpe al caudillo, donde justificaba ese golpe de Estado. En todas las redacciones de los medios de comunicación de Prisa, evidentemente, hubo una serie de consignas. Está claro que a los medios españoles no les gustan mucho los gobiernos populares de América Latina. Y es normal. Al fin y al cabo, no han parado de sacar moscas de las botellas de Coca-Cola. Necesitamos menos caridad y más justicia. Decreto número 660, por el cual se declara de interés público nacional y como objeto prioritario de la República Argentina el logro del autoabastecimiento de hidrocarburos. Y yo le voy a repetir con todo respeto, Rodríguez, lo que dije ya públicamente. Si el Banco Provincial que usted preside aquí en Venezuela no está dispuesto a cumplir con las leyes, los decretos presidenciales, comience usted a entregarme el banco. Yo le voy a pagar lo que cuesta el banco. ¿Oyó? Nos están obligando a creer que los intereses de las multinacionales españolas son nuestros intereses, cuando es precisamente lo contrario. Es tan brutal el contraste entre los discursos de los dirigentes de las naciones de la región y estos empresarios que uno se pregunta, Andrés Aciaín, ¿cómo es? Es una especie, esto es lo que llamaban sinarquía, un poder adentro de otro poder. ¿Por qué hay una confrontación semejante entre la corporación empresaria y el gobierno nacional? Mira, me parece, es un largo tema, digamos, de los intentos históricos, digamos, de los gobiernos nacionales, populares y de los intentos de desarrollo productivo
con cierta autonomía de los países de la región y el papel muchas veces del empresariado, que tendría que ser un actor social que apoye estos procesos, porque es uno de los principales beneficiados, ¿no? O sea, más producción, más consumo, más empleo, venden más, ganan más guita. Entonces, tendrían que apoyar estos procesos. Sin embargo, un sector importante del establishment siempre lo ve con malos ojos y parece tener una concepción donde prefiere tal vez una empresa con menos vuelo, menos ventas, un mercado más deprimido, pero donde no haya sindicatos, no haya gobiernos que le pongan límites. O sea, resigna, me parece, la visión de país grande, con un empresariado grande, por una idea más bien de país chico, pero con un empresariado que manda, ¿no? Y que nadie discute su poder. Y esto es, me parece, lo que reflejan estos pedidos. También lo veo como un posicionamiento político hacia el 2015, como intento de marcar una agenda de los que quieran su apoyo. O sea, más o menos marcándole la agenda a los candidatos, ¿no? O sea, ustedes quieren saber, el poder económico quiere esto, el candidato que quiera el apoyo de este poder económico, acá ya tiene la agenda, ¿no? Van marcando una agenda política. Y bueno, esto entra también en un debate que trasciende la cuestión ya nacional, y lo que plantea, me parece muy bien el final, digamos, de la contradicción que existe históricamente entre democracia y poder económico, ¿no? De corporaciones que por su tamaño exceden el ámbito de lo privado, porque ya una corporación cuando adquiere un tamaño tan grande y su influencia en la estructura económica y social argentina, por ejemplo, de Repsol, hace que las decisiones de Repsol no sean privadas, son públicas, porque su decisión de no invertir en el país generó un faltante energético que ahora condiciona el desempeño de toda nuestra economía. Entonces, también abre la discusión entre esta histórica contradicción entre democracia por un lado, corporación económica por el otro, y el rol del Estado y del empresario. En la Argentina, en el mundo, ¿no? Y me parece que, bueno, el camino de la política que se siguió con Repsol, de una empresa que pasa a ser mayoría propiedad pública, pero mantiene una gestión privada, pero ya los objetivos no son solo la rentabilidad, sino que se le agregan objetivos que convalidan, digamos, una agenda de desarrollo, como generar la soberanía energética, también dan cuenta de una solución bastante original e importante, ¿no? En términos de experimento real, concreto, de cómo resolver una contradicción entre la estrategia de una multinacional o una gran corporación y, por el otro lado, una estrategia política de un Estado en base a un programa favorable a las mayorías, que no tiene que ser por qué de enfrentamiento siempre, sino que puede ser una salida adelante, pero obviamente esto requiere resignar, digamos, cambios de estrategia. Digo, hay intereses contradictorios. Una multinacional, su objetivo es la rentabilidad y su escala de negocios es global. Y un Estado nacional que responde a un mandato, digamos, de mayoría popular tiene un objetivo de desarrollo estratégico, productivo, económico, social. Volver compatible eso a veces se puede, a veces no, y a veces requiere transformaciones o avanzar en medidas, digamos, más transformadoras, como fue el caso del sector de los hidrocarburos. Y después, bueno, está el tema también en la situación actual de la política económica, de la política del 2015 y las alternativas de una disyuntiva que me parece que se abre al interior del kirchnerismo y en la oposición, de qué relación con el establishment, digamos. Enfrentamiento, negociación, buscar una transición ordenada, ir por más. O sea, cómo se mueve cada actor político, y esto también me parece que va a traducirse en, de esta década ganada, los 10 años que vienen, hacia dónde van. Sería, bueno, igual digo, creo que resulta atractivo saber por lo menos que hay dos modelos enfrentados. Uno tiene la impresión de que hasta hace algunos años no había economistas que hablaran como ustedes. Pablo Tigani, ¿cómo se hace con esto para que esto trascienda hacia la gente y que, digamos, se entienda claramente que hay una confrontación, que hay dos modelos, etcétera? Bueno, sí que había. Estaba Aldo Ferrer, pero yo he participado de un panel donde había 4 economistas, de los cuales 3 eran, te estoy hablando de fines del principio de la década del 80, plena dictadura todavía. Estaba Aldo Ferrer y poco menos que se le burlaban los tipos que estaban sentados con él. Estaba Marcelo Diaman, que fue profesor y tutor mío. Raúl Previch estaba vivo, no es que no estaba, y se hablaban de estos temas, y lo que hay ahora es la herencia de esos tipos, ¿no? Del trabajo que hizo Previch, del trabajo que hizo
Aldo Ferrer, eso sí que era remar contra la corriente. Hoy yo creo que, como decía Andrés recién, está claro dónde está parado cada uno. Me parece que lo que podemos hacer es seguir adelante con este tipo de difusión de la cultura económica, del tema de la cultura económica, pero en Argentina nosotros tenemos algunos limitantes muy fuertes. En Argentina durante mucho tiempo se hizo con el Estado, porque nadie se cree eso de que lo que queremos menos intervención del Estado, lo que queremos es intervenir nosotros en el Estado. ¿Dónde está la manija? A ver, Dante lo puede explicar un poco mejor, ¿qué es eso? Son los libertarios, no sé, tienen, no sé, cuatro siglos atrás, hay que remontarse, siguen lo mismo, o sea, a ver, creo que la cosa está clara. Lo que a mí me parece, lo que yo leo como analista, es que le están enviando un mensaje a los que no son el oficialismo hoy. O sea, esto es lo que nosotros vamos a apoyar. Ya saben que con el oficialismo no funcionó. Sin embargo, siguen con una actitud hostil, a pesar que en los últimos meses el gobierno hizo muchas cosas que pedía mucha gente. En el mes de febrero hubo una absorción monetaria fenomenal. Es decir, se retiró dinero del mercado, se subió la tasa de interés, se devaluó, se está mirando a ver cuáles son los subsidios que se pueden retocar. Obviamente este gobierno no va a hacer un ajuste salvaje, ¿a quién se le puede ocurrir? Pero ha dado respuestas y ha tomado una decisión. Hubo un momento donde había que tomar una decisión. Noviembre, creo que fue en noviembre o diciembre, había que tomar una decisión y había dos caminos, ¿no? Vamos por todo, era a lo mejor... se midieron las consecuencias, se sopesó qué podía suceder y el nivel de riesgo era muy alto, perder todo lo que se consiguió por ir por alguna cosa más que podía generar un desastre. Aparte se hizo todo lo posible para desestabilizar, no solo a nivel cambiario. En Argentina el tema cambiario es un tema que afecta a la gobernabilidad, ya lo sabemos hasta con las dictaduras. Entonces, lo que a mí me parece es que el gobierno hizo lo máximo que puede hacer un gobierno nacional y popular en un país como Argentina, donde ni la presidenta ni Néstor Kirchner jamás, propusieron la revolución bolchevique. Se hizo lo máximo en términos progresistas que un gobierno nacional y popular pudo hacer. Creo que lo que habría que hacer es tratar de contar lo que se hizo, ¿no? Yo me tomé el trabajo, hice un ensayo. Soy un tronco, si hubiera colaborado con algún periodista conmigo hubiera salido bárbaro. Pero traté de recopilar lo que pasó durante los 10 años. Y realmente es muy importante lo que pasó en Argentina en la década, más allá del ninguneo y de todas esas cosas. Creo que lo que hay que hacer es contar bien qué es lo que pasó. Creo que no se contó bien. Directamente creo que se contó poco. Esto que estábamos viendo de no salir a disputar el discurso, la agenda en algún momento, no salir a contradecir nada, permitir que cada uno diga lo que quiera, creo que no fue un acierto. Y creo que ahora, habiendo visto que esto no era un acierto y habiendo visto que el gobierno tiene la capacidad de darse cuenta qué es lo que no funcionó y cambiarlo, me parece que lo que hay que hacer es difundir lo que se hizo y recordar dónde estábamos. Ciertamente. Sandra Russo, supongo que usted comparte conmigo esta inquietud de 21 puntos de exigencia. Antes era Claudio Escribano imponiéndole al presidente Kirchner lo que había que hacer. Es muy contradictoria la referencia, porque por un lado sí, en lo primero que uno... por lo menos a mí lo primero que me hizo acordar era en el pliego de la condición de... del pliego de condiciones, mejor dicho, de Escribano apenas asumió Kirchner. Pero los 21 puntos también parecían los de la coalición para una radiodifusión democrática. Yo coincido en la señal política es para, no es esta vez me parece para la presidenta, es para que los escuchen los candidatos con ese descaro, ¿no? Porque a mí me parece que no deja de ser un sector
Finalmente, son empresarios, son los que tienen el dinero, pero no dejan de ser un sector. Y en ningún sector en una nación está en condiciones, me parece, en una nación democrática, de imponer condiciones. Yo lo escuchaba a Echeverre decir, bueno, estos son nuestros objetivos. Después, cómo llegar a estos objetivos se ocupará la política. Claro. El que gane. O sea, tienen al Chepibe, están buscando a ver cuándo llega el Chepibe para que instrumente las políticas necesarias para alcanzar los objetivos. Y una cosa que me parece, por eso el descaro, ¿no? Lo vi a Bussi en Convergencia Empresaria, y es increíble la ductilidad. Hace 2 semanas estaba en el paro general de Moyano. Entonces es como que sale por una puerta y entra por la otra. En fin, me parece realmente que si la fórmula es lo que propone Echeverre y todos ellos, es otra vez sopa. ¿Hay algún, Nora Beiras, algún candidato que se pueda hacer cargo de esta agenda y decirle explícitamente? No sé si tan explícitamente. A mí lo que me llama la atención es el título con el que La Nación lo presenta. Inédita propuesta empresaria para consensuar políticas de Estado. De inédita no tiene nada. Esto es una receta que vienen repitiendo, que obtuvieron muchos de esos objetivos, los obtuvieron en los 90 y las consecuencias las seguimos viviendo 20 años después casi. Entonces me parece que no es una propuesta. Esto no es una propuesta para consensuar, esta es una propuesta para acatar. Me parece que ese es el punto que está siempre en discusión con el establishment económico, que un poco lo que decía Sandra, lo que buscan es un gestor político que lo ejecute, no consensuar. Quieren acatar, que se acate esta política. Y las consecuencias están a la vista. Cuando uno ve a Blanco, creo que era el titular de AEA, que decía que lo que queremos es que se cree empleo genuino. Hay un 35% de trabajo en negro en la Argentina. No es el Estado el que emplea en negro en la Argentina, son los sectores empresariales. Entonces, ¿por qué no sinceran realmente? Cuando uno ve los estudios de la evasión impositiva en la Argentina, de la cantidad de dinero que se ha ido del país a lo largo de estos últimos años, ¿quiénes son los sectores que se llevaron millones y millones y millones de dólares de la Argentina? Son estos señores que estaban sentados ahí. AEA, ¿quién es? AEA es el Grupo Clarín, Chin, entre otras, es Arcor, entre otras grandes grupos económicos multinacionales de la Argentina. Entonces, por citar solo uno, los grandes bancos, que han sido los grandes beneficiarios, el sistema financiero en los últimos años no ha tenido, la verdad no ha perdido nada, nunca en la Argentina. Entonces, ¿y esos son los que dicen que quieren políticas a ser consensuadas? No, lo que quieren es que haya alguien de la política que esta vez no le discuta nada. Porque lo que estamos viviendo es un tironeo permanente, es tener un poder político que trata de limitar, que pone límites, y un poder corporativo que no quiere que nadie los limite. Y cuando uno escucha a algunos de los candidatos de la oposición, se da cuenta que mucha fuerza no van a hacer. Vamos a ir ahora prontito a ver los candidatos de la oposición, pero Cintia García me clamaba por decirnos algo. Sí, porque retomando el planteo que hacía Nora sobre este eje mediático de esta inédita propuesta, nosotros lo dijimos acá, este fue el planteo en el cierre de la sociedad rural, el mismo, calcado, son los mismos empresarios, el mismo sector. La pregunta que uno se hace es ¿a quién representa la sociedad rural? ¿No? Porque no hay un político que se atreva a tomar esas propuestas. O Bussi, por ejemplo, hay un sector de los pequeños empresarios que ya no se ven representados por Bussi, ¿no? Entonces por ahí ustedes, Pablo o Andrés, se pueden contestar, no sé si hay tiempo ahora, ¿no? Digo, pero me parece que ellos también tienen la representatividad licuada dentro del sector del campo, dentro de los pequeños y medianos agropecuarios. Ahora, los que sí han tomado partido político y representatividad política de estos son los medios de comunicación, son los voceros de las propuestas de la sociedad rural repetidas estos días. No seremos nosotros quienes callen las voces de Pablo o de Andrés, ciertamente. Yo creo que se van a pelear para ver quién es el legatario de esa... Claro, yo creo que va a haber, que está muy disputado esa representación. No creo que tengan ningún problema, los problemas los tienen entre ellos, ¿no? Conociendo cómo se mueve esta gente. Pues es que entre los iguales se tienen más bronca que con otro que opina todo lo contrario de lo que ellos opinan. Tienen muchos candidatos, tienen una fila de candidatos. El tema es si eso sucede, que si
si va a poder gobernar, porque hoy ya no es lo mismo. O sea, hoy ya no se puede hacer cualquier cosa. La gente hoy está más enterada. O sea, no solo la gente está más enterada, sino los jóvenes estudiando, militando, las empresas nacionales, porque todas las empresas no son iguales. Una cosa son las empresas internacionales, una cosa es el empresariado nacional viejo, digamos, los que tienen las mañas, la mala costumbre. Otros son los que hicieron fortunas durante estos 10 años, y otro que es el que me encantaría a mí, que es el que habría que formar con la militancia, porque toda la militancia no va a poder ir al Congreso o al Poder Ejecutivo. Existe una gran oportunidad para mí, y me parece que el gobierno debería pensar en esto, en tomar de la militancia aquellos muchachos que estudiaron ciencias económicas y que tienen vocación empresaria y conciencia nacional, y empezar desde cero a hacer un trabajo con un empresariado nacional, no con lo que está podrido y no con lo que no puede ser, porque pretender que una compañía multinacional esté pensando en algunas cosas, en filantropía o en alguna cosa, es muy naif, me parece. Ciertamente. ¿Andrés? No, sí, me parece que está claro que lo que representan es, podemos decir, la crema del empresariado, ¿no? O sea, los sectores más poderosos y económicamente, digamos, dentro del empresariado, el sector dominante. En eso yo concuerdo que hay mucha variedad al interior del empresariado, sea en todos los sectores, incluso en el agrícola, etcétera. El tema es si los actores sociales, digamos, que pudieron haber crecido en empresas medianas, pequeñas, que les fue bien estos años, logran armarse de una capacidad, digamos, de, si querés, mismo hasta de lobby, ¿no? Pero para contraponer a estos sectores. Y sobre todo yo creo que ahí me parece que también, digamos, el peso y donde nosotros todavía seguimos derrotados pese a todos los esfuerzos es en el tema mediático. En los medios yo creo que cumplen una función que uno diría representan, son la cara visible del establishment, porque son como la colectora, digamos. Va a cada empresa y le pone la monedita atrás con la publicidad para que le haga lobby a su política, ¿no? Y ellos, a su vez, son usurpadores de la democracia, porque como son creadores de opinión pública, van uniendo a los candidatos con su lobby. Entonces, en los medios se concentra una cuestión nodal, ¿no? En esta pelea entre democracia y corporación, porque son como los representantes visibles de todos los grupos dominantes a los que le hacen lobby, y a su vez forman la opinión pública y traen los candidatos, o sea, nuclean todo. Y son socios, porque aparte tienen su propio interés como grupo, ¿no? Vamos a ver igual sí, sí, simplemente decir que me parece que en esa batalla, incluso en la de la ley de medios, digamos, no estamos logrando torcer la correlación de fuerza, y está claro que eso hace que las voces estas que no tendrían que tener posibilidad de penetrar en la mayor parte de la sociedad, o tendrían que generar un rechazo, digamos, porque sí, ya sabemos de la historia pasada, sabemos qué intereses representan, están excluidos el 99% de los argentinos, digamos, de ahí, de esa agenda, y entonces no tendría que ser permeable, pero lamentablemente después de 10 años todavía no ganamos ni siquiera esa batalla cultural. Volvemos a la agenda política, porque se lanzó el espacio Faunen. Nunca hubo un nombre mejor puesto, dado que sabe que el hombre es un animal político, ¿no? El problema, me parece, es con las opiniones de Gata Floren en la Faunen, porque es un colectivo con muchísimos cambios. Vamos al lanzamiento de este nuevo espacio. Elecciones 2015. Se lanzó la interna de UNEN. Con coincidencias, diferencias y contradicciones, se largó la interna de UNEN con miras a las elecciones presidenciales del año que viene. Firman el documento la Unión Cívica Radical, el Partido Socialista, el GEN, Libres del Sur, Coalición Cívica, Proyecto Sur y Frente Cívico de Córdoba. En lo que ocurre con el PRO pueden ser materia de diálogo para un posible balotaje. El Frente Amplio UNEN, ¿con o sin Macri? No, sin Macri. ¿Está la opción de armar un frente común con el PRO, por ejemplo, con Macri? Sí. No veo ninguna posibilidad cierta de confluencia con el espacio
de Mauricio Macri. Vos decís que con Macri por ahí vas a caminar por Florida. No, yo lo digo, voy a caminar con Florida. Yo digo, en un escenario de segunda vuelta habría que verlo. El lanzamiento del Frente Amplio UNEN. Ahí estará lo que fue UNEN, el Frente Amplio, los radicales, absolutamente todos juntos ahí, lo que fue la alianza, de alguna manera muy parecido. ¿Se le puede llegar a sumar Macri en el futuro? ¿Quién te dice? ¿Le gustaría que Macri se integrara a este frente? Mire, no quiero que se creen confusiones. Yo estoy retirado de la política y no participo de esta construcción. La aplaudo, me parece muy importante lo que unen. Decís que con Macri por ahí vas a caminar por Florida. No, yo lo digo, voy a caminar con Florida. Yo digo, en un escenario de segunda vuelta habría que verlo. En las últimas semanas pareció, por lo menos, abrirse algunas diferencias importantes sobre qué podía pasar con Mauricio Macri y el PRO, ¿no? ¿Usted qué posición tiene sobre esto? En lo que ocurre con el PRO, bueno, creo que tienen otra forma de ver, otra óptica de las cosas que nosotros respetamos enormemente, pero que pueden ser materia de diálogo para un posible balotaje que se puede formar en Argentina. Es decir, usted no descarta entonces que en un eventual balotaje pueda haber algún entendimiento con el partido de Macri. Bueno, pero claro, porque usted sabe que el valor del balotaje significa buscar más acuerdos, ¿no? Electoralmente no tenemos ningún contacto para poder realmente pensar en una alianza con Macri. ¿Es imposible? Es que no está en nuestro programa, porque yo creo que lo bueno que tiene la derecha es que se puedan juntar ellos y que tengan una propuesta. Y si la gente los vota, serán gobierno. Para las próximas, ni para las otras, ni para las otras. Así que ojalá que sea hasta la última vez que me preguntan este tema. ¿Usted no descarta entonces que en un eventual balotaje pueda haber algún entendimiento con el partido de Macri? Bueno, pero claro, porque usted sabe que el valor del balotaje significa buscar más acuerdos, ¿no? Van a ir todos juntos. Al final le sacaron la P, quedaron con Frente Amplio UNEN, FA-UNEN. Le sacaron el progresista, por lo menos la palabra. ¿Qué es lo que tiene para mi gusto de parental con la alianza? Que se está armando mucho más una oferta electoral, que yo todavía te diría que en este momento no es ganadora, que un programa de gobierno o un proyecto de país. Hay muy poco en el terreno programático. O sea, el planteo es vamos a ganarle al kirchnerismo. Esto puede gustarle a un electorado que esté muy de punta con el gobierno nacional, pero tal vez como proyecto de país o como programa de gobierno sea flojito. Yo pregunto cuál es el valor entonces periodístico de, por ejemplo, la siguiente secuencia de preguntas que le hacen a Wiener. Primero, ¿apoya la legalización del consumo personal de marihuana? Responde Wiener. Es un tema muy complejo. Bueno, ¿Sí o no? ¿Sí o no, Hermes? Obvio, sí o no, pero ¿Está vos... a favor de la legalización del aborto? Es un tema controvertido. ¿Sí o no, Hermes? Y por eso es Wiener. Ernesto Sanz. ¿Cuál es la de Sanz? ¿Cuál sería su primera medida para combatir la inflación? ¿Cuál? Un plan antiinflacionario. Sos un genio. Sos un genio, te quiero. ¿Quién es el arquitecto que está detrás de todo esto? Lo que busca este cuadro es que vos veas la diferencia que hay dentro de este espacio. Pero acá no hay ninguna diferencia. Compartir la inflación en un plan antiinflacionario. Me quiero morir. Escuchá la siguiente pregunta de Sanz. ¿Cuál sería su primera medida para resolver la crisis energética? ¿Cuál sería? Políticas de eficiencia energética. Excelente. Es un genio. Es un genio. Lo que va a estallar también son las contradicciones de muchos de estos protagonistas respecto a lo que dicen ahora y lo que decían y han hecho antes. Pino, vamos a arrancar suave nomás. ¿Hay alguna chance de que hagan una alianza, algún tipo de acuerdo con Mauricio Macri? Bueno, es muy difícil predecir estas cosas. Claro. Le escuché a Elisa Carrión, dijo que había que incluir gente del PRO. No, yo creo que son miradas distintas. Yo, por ejemplo, no pienso eso. ¿Algún tipo de acuerdo con Mauricio Macri? Bueno, es muy difícil predecir estas cosas. Claro. Yo, por ejemplo, no pienso eso. Si algo caracteriza la gestión de Macri es por su pésima gestión. Cuando uno escucha el discurso de Mauricio, bueno, él está al frente de una gestión ligera, irresponsable, marketinera, lindante con la comedia. ¿Una alianza, algún tipo de acuerdo con Mauricio Macri? Bueno, es muy difícil predecir estas cosas. Claro. Es una gran comedia, es una gran farsa, ¿no es cierto?, que le cuesta mucho al porteño. Mauricio Macri dice, vamos a hablar con Pino, lo vamos a llamar acá. En vísperas electorales, por favor, déjenme tranquilo, no me llamen. Ahora, ni anuncien que me llaman. ¿Hay alguna chance de que hagan una alianza, algún tipo de acuerdo con Mauricio Macri? Bueno, es muy difícil predecir estas cosas. Claro. No me llamen. Ahora, ni anuncien que me llaman. El Frente Amplio UNEN, ¿con o sin Macri?
No, sin Macri. Nosotros, la verdad es que me parece que no hay que generarle a la gente ninguna idea falsa de lo que somos, ¿no? Para usted, Macri no tiene cabida en Frente Amplio UNEN. No, en el Frente Amplio UNEN no. ¿Está la opción de armar un frente común con el PRO, por ejemplo, con Macri? Sí, todavía es muy difícil, pero vamos a trabajar por eso. Está claro que Mauricio Macri tiene una incompetencia feroz. La verdad, no puedo calificar de otra manera. Pero alguien le tiene que decir, you are stupid, you are stupid. Digo, nadie puede ser tan incompetente. ¿Está la opción de armar un frente común con el PRO, por ejemplo, con Macri? Sí, vamos a trabajar por eso. Usted vuelve a sentarse a la misma mesa con Elisa Carrió, con quien ya estuvo, y no le fue muy bien. ¿Qué pensás de Elisa Carrió? Creo que no tiene capacidad de construcción política, lo ha hecho de una forma excesivamente personal, y la política es fundamentalmente construcción colectiva. Carrió rompió aquella mesa. ¿No teme que otra vez se pueda producir la misma situación? Bueno, Carrió es una persona difícil. Tiene el problema que permanentemente está poniendo en riesgo las construcciones que ella misma hace, ¿no? Entonces esto no deja de ser siempre un riesgo. ¿Cómo ves esta alianza de UNEN que va a ser presentada mañana y que ya tiene divergencia en respecto a qué van a hacer con el PRO, si lo suman o no? A mí no me preocupa tanto que Macri sea de centro derecha, que por otra parte lo es, como el hecho de que gire hacia la centro derecha la conducción del radicalismo. Claro. Me parece que esto es mucho más preocupante. Además creo que no se puede vivir en el tacticaje electoral y poner esto por encima de un proyecto de poder y de país. Cerramos con Macri, sí, pero en la primera vuelta, no en la segunda, no en las PASO. Para tener un proyecto de país es otra cosa. Me dan ganas de decir algo acerca de la ruptura, incluso de las estructuras gramaticales. Es are you stupid. Para la próxima digo más. Pero, Pablo Tiani, a ver, me recuerda más que la Alianza de la Unión Democrática. ¿Cómo se saca, por ejemplo, un ministro de Economía o un plan económico de todo eso? Iba a decir eso, digo, como nunca supimos qué hubiera pasado con la Unión Democrática, una y otra vez es todos contra el peronismo. Ahora, bueno, el peronismo remozado, otra cosa, otro formato del peronismo y con nuevas incorporaciones, pero es todos contra ellos. No, imposible. A ver, el grado de incoherencia que hay desde el punto de vista ideológico y político hace imposible que seriamente se pueda hacer un plan. Pero cuando dicen un plan antiinflacionario, no es que están diciendo para la inflación es antiinflacionario, es un plan del Fondo Monetario Internacional. Eso es lo que están diciendo. Y eso es lo que seguramente harían. No creo que tenga ese grupo la posibilidad de plantarse con los organismos multilaterales de crédito, no creo que tenga la posibilidad de poder tener futuro sin contar con esos empresarios que escribieron esos puntos y que le quieren marcar la agenda. Así que la frustración del electorado antiperonista o antikirchnerista que se cree progresista y que quiere verse representado en esa bolsa de gatos va a ser una frustración muy cercana al fracaso. Andrés, tal gente como Pratgay, el exministro, ¿cómo se llamaba este muchacho de rulos? Lustó, Tumini, Donda. Digo, ¿cómo se te ocurre? Es una construcción, ya no de un plan económico, sino de un plan político también, ¿no? Sí, yo creo que los vienen tratando de maquillar, hasta ese momento los tratan de maquillar, en el caso de Pratgay, como hacer un borrón del currículum, borran un par de cosas y lo revisten como progresista. Hasta este momento, digamos, con Macri creo que ya es imposible, ¿no? Ahí me parece que tienen que aprender de la experiencia de los que les pasó a Ricardito Alfonsín cuando se unió con de Narváez, que la gente no come vidrio, digamos, terminado rechazando y en vez de sumar los votos de cada uno, los perdieron los dos. Entonces, en esto yo creo que van a hacer una mala elección si hacen ese intento de meter
todo en una misma bolsa para sumar votos, por ahí los terminan perdiendo, ¿no? Le sale el tiro por la culata. Y después con la cuestión ya de si llegan a ser gobierno, que digamos, Dios nos salve María, ahí lo que tenemos es la típica, digamos, el ser una bolsa de gato, al día siguiente de asumir empiezan a pelearse uno por el otro, se matan por los puestos, renuncia este, le grita el otro, y en ese caos los que ganan son los que empiezan, digamos, a tejer. Claro. Y empiezan a imponer condicionan y meten funcionarios de segunda línea que empiezan a manejar la política real, empiezan a condicionarte política, digamos, es la vieja de un desgobierno donde después terminan atrás de eso apareciendo una segunda línea de técnicos vinculados con distintos intereses económicos que terminan manejando la política real, mientras los otros se están peleando por televisión a ver quién asoma más en un puesto, coloca al hijo en otro lado, digamos, me parece una historia conocida. Igual creo que es Macri el que no quiere. Dante Palma. El gobierno tiene problemas así que de cara a conseguir el candidato que pueda competir electoralmente. Porque hay muchos en realidad, porque puede ser Scioli, porque puede ser Uribarri, Randazzo, Julián Domínguez, y se siguen sumando a la lista. Ahora, si Cristina no decide ungir a alguno de ellos, probablemente vayan todos a las PASO y seguramente ese voto se va a dispersar, lo cual es un problema. Ahora, del otro lado no está mucho mejor, digamos, a pesar de que, bueno, las encuestas parecen dar a Massa un poco más arriba que el resto. Entonces me parece que las corporaciones necesitan generar, digamos, o limitar esa dispersión. Hay varias opciones. Uno lee los diarios del fin de semana y encuentra todavía intentos de sacar a Scioli del espacio kirchnerista y que haga una negociación con Massa para que Massa baje a la gobernación y Scioli quede como presidente. Y en este caso me parece que es algo similar, es decir, en un escenario en el cual Massa vaya por su lado, Macri vaya por otro lado y Unen vaya por otro, hay cierto riesgo, habría que ver la ingeniería ahí que se dé, pero hay cierto riesgo de perder. Entonces hace falta que haya menos... Sí, pero lo que queda claro, querido Dante, es que si hay alguien que va a estar alineado con las 21 exigencias, va a ser el ex compañero Massa, me parece, ¿no? Claro, pero justamente, tanto Massa como Unen como Macri van a alinearse con esos 21 puntos. El punto es que si van separados, sí tienen riesgo de perder frente a ese 30%, digamos, más o menos, que es el núcleo duro del kirchnerismo y que eventualmente, según el candidato, puede llegar a subir. Ahora, perdón, una línea, lo que a mí me impresiona es que se unen precisamente como un frente antiperonista. Y me parece que estos 21 puntos de convergencia empresaria van a ser escuchados tanto por Unen como por el Frente Renovador, con lo cual juegan con dos cartas. Orlando Barone. Me quedé pensando que el protagonista del informe es Macri. Y pensé si es Superman o la kriptonita. Porque es curioso lo que ha pasado allí, es curioso lo que les ha pasado. Les parece que Macri es el que ensucia, el que infecta lo ya infectado, que es todo ese conjunto. Y Macri no infecta más que todo lo que está infectado. Sin Macri es lo mismo. No es que Macri derechiza a Unen. Unen ya está derechizada sin necesidad de incorporar a Macri. Es una incongruencia y no hay que exagerar. Respecto al análisis que hicieron todos, que no puedo superar desde ya, yo digo que si ocurre eso, como el caso que vos decías, que se equivocan y en su alianza pierden votos, ojalá, es un signo de esperanza y alentador que pierdan votos. Lo que yo quiero es que pierdan votos. Pero por otro lado, esta idea de colocar a Macri en un lugar de privilegio en la alianza. Es decir, esta idea de que, no, ¿cómo hacemos con Macri? Y Macri tiene tanta importancia. La pregunta, ¿o están dándole importancia precisamente para jugar con esa candidatura de Macri? ¿Están especulando? Porque no, todo ese grupo no homogéneo, porque yo pensaba, ¿sabes qué? En el fondo, un grupo de candidatos, representantes de una unidad, de una alianza posible, en el fondo están produciendo una especie de cópula, un acto de amor en común, con grandes divergencias. Digo, ¿pueden copular bien un ornitorrinco con una tortuga?
Absolutamente. Yo te puedo garantizar que sí. Sí. El sueño de la razón engendra monstruos semejantes. Sí, Solo una línea porque me disparó un pensamiento, una reflexión Dante cuando hablaba de la comparación entre el FAP y UNEN, o FAUNEN, como es ahora, y el kirchnerismo. Me parece que la diferencia es tan abismal por la conducción. Lo que no pareciera tener claro FAUNEN es una conducción. El kirchnerismo sigue teniendo a Cristina como la gran conductora, indiscutible conductora, detrás de la cual el kirchnerismo va a seguir siendo un proyecto político, más allá de la crisis de representatividad, porque ella no puede ser candidata. Acá el problema con FAUNEN, más allá de la ideología y de la excelente exposición de Orlando, es que no tiene conducción. ¿Quién es el líder de FAUNEN? Wiener es el líder de FAUNEN, Carrió, Donda, qué sé yo, Lustó será, Macri, haciendo esa futurología, ¿viste? Difícil de hacer en la Argentina, difícil de hacer en cualquier planteo político de acá a un futuro balotaje, ¿no? Y me parece que ahí está una de las crisis ¿Cómo me gustaría decir? No me respondan ahora, sino Nora Beiras. No, qué sé yo. A mí me parece que evidentemente hay una gran dispersión, que esto es un frente de derecha, digamos. Si Prat Gay está ahí, el albacea de Amalita Fortabal, la verdad que está claro dónde está la propuesta innovadora de este frente. Pero la verdad que a mí, mientras está esta foto en el Teatro Broadway con todos estos candidatos que van a utilizar las PASO como un instrumento de ordenamiento electoral. Me parece que eso en un punto es positivo, porque todos estos grupos, la mayoría de estos dirigentes en su momento criticaron a las PASO, dijeron que era un artilugio del kirchnerismo para opacar a la oposición y ahora reivindican ese instrumento y algunos incluso proponen modificarla para que no se elija fórmula sino solo primer candidato. Ahora, como decía Dante, el Frente para la Victoria también tiene un problema porque no hay un candidato que se lo vea como el delfín sucesor del gobierno de Cristina Kirchner. Ahora, mientras pasaba todo esto, hoy Macri demostró lo que es. Esa autofoto, digamos, para la NASA. Vamos a ir ahora en un momentito. De su exposición sobre lo que le gustan a las mujeres acerca del piropo, ¿no? Sin privarse de nada. Coincidimos igual con Andrés, que también seguimos teniendo una dura batalla allí en los medios. Los medios se regocijaron con más bajezas. Vamos a ir después del corte a ver qué pasó con el robo del auto de Aníbal Fernández. Pero ahora es momento de un corte aquí en 6, 7, 8. Ya venimos. El programa Conectar Igualdad ya cumplió 4 años. Eso significa más y más chicos de todo el país entrando al futuro por la puerta grande. Conectar Igualdad. Toda una generación conectada. ANSES. Con nuestros chicos y con cada argentino, siempre.